Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ventaja Podcast. Ahorita ya veníamos encarrerados, entonces nos detuvimos y dijimos, no, espérense, se nos están saliendo de control esto. Hoy estoy con Boris Rocha de Rocha Consulting Group. Y bueno, mejor Boris, tú preséntate. Yo estoy encantado, ya me quiero hasta enterar de todo, pero vámonos con calma. Listo, gracias Ray por la oportunidad. Mi nombre es Boris Rocha Maldonado, soy experto en liderazgo en Latinoamérica. Tengo una plataforma interesante. De hecho, van a enterarse ahorita de un gran ejercicio que voy a sacar para Latinoamérica para fortalecer el liderazgo, con más de 30 años de experiencia, de acompañar a los líderes desde su esencia, desde la forma de ser líder y lideresas, Ujú. y cómo los acompañamos a través de conversaciones poderosas como esta y que ustedes tienen la oportunidad de apreciar acá y que van a poderlas repetir porque creo que les va a dejar muchas enseñanzas y sobre todo muchas herramientas. Colombiano, pero latinoamericano de corazón y de hecho generador siempre de valor, y creo que en eso me he basado en los últimos ya casi 20 años ya. Han pasado muchos tiempos ya. Sí. Entonces, bueno, aquí vamos y nuevamente, Ray, agradecerte por la oportunidad. No, hombre, con gusto. A ver, el placer es mío. Fíjate que me gusta platicar con gente de mi edad, este, porque justo lo que platicábamos ahorita, o sea, qué maravilla el haber nacido en esta época y sobre todo en los años que nacimos, porque Ujú. vimos transformar, hemos visto transformar el mundo y algo que es muy curioso, a pesar de que hay tanta tecnología y tanta cosa nueva y tanta innovación, el fundamento no ha cambiado mucho, ¿no? De Entonces, acuerdo. y eso que más o menos me empezabas a comentar del liderazgo, bueno, y para plantear el escenario inicial, nos confesamos. Tenemos un análisis de Gallup Sí, para que claro. nos ha dicho nuestras fortalezas. Y fíjate, eso yo estoy bien en contra del FODA, pero lo aborrezco así, como que, que como que lo hago para un lado. Porque es bien curioso cómo nos han enseñado Ajá. eh, fortalezas, debilidades Oportunidades, y, debilidades y amenazas. y amenazas. Y entonces nos decía, cuando yo no me llegué a certificar, pero el que nos enseñó Gallup, que es un buen amigo Héctor Rosales, Ujú. nos decía, ¿no les hace como cortocircuito cuando les dicen en el PODA, tienen debilidades, cómo las vas a fortalecer o cómo las vas a aliviar? Y es algo que nos pasa en la escuela, ¿no? Ujú, En la ujú, primaria o en la ujú. formación básica, que nos van diciendo, es que tú no eres bueno para hacer deportes, tienes que hacer deportes. ¿Cómo? ¿No? ¿No te ha pasado a ti, Boris? Así como, Claro, mira, te contaba y aprovechamos y adelantamos, ahora sí con sí, todos aquí presentes. eh, para mí fue un descubrimiento este ejercicio de talentos y fortalezas Gallup cuando decidí dar el salto de mi vida, porque yo trabajé mucho en uno de los grandes gremios aquí en Colombia y trabajé inspirando a personas para que sean emprendedoras y emprendedores de alto valor. ujú, Atendía 1,200. De hecho, lo puedo decir, Cámara de Comercio de Bogotá, y fui creador de la Feria de Jóvenes Empresarios, que duró ok, 18 versiones. ok, Y a lo largo de esas versiones fuimos inspirando a personas que sí valía la pena emprender, por ejemplo. Pero a mí me faltaba algo para hacer esa, y lo hablo mucho también desde ese liderazgo coherente, esa ujú, coherencia. Porque es ujú, muy fácil, como aquí decimos en Colombia, que la quincena la paga, como este San Quinceñado, pues cualquiera le dice láncese, pero sí, cuando estás al otro lado de la orilla, que dices, ¿y ahora cómo busco la lana para cubrir las necesidades, los pagos, los proveedores, en fin, ujú, pagar impuestos? Más faltaba que hay que hacerlo. Entonces ahí es donde viene el verdadero reto. Y el salto, buscando perfectamente tener continuar esas conversaciones poderosas que tenía en mi trabajo. Y fue cuando di con, pues digamos, el ejercicio de Gallup de talentos. ujú, Y para mí fue un descubrimiento porque entendí por qué esas decisiones que tomé en ciertos aspectos clave de mi vida no salieron como quería, sí, porque muchas veces los tomé desde el sótano de mis talentos, desde ese talentos menores o menos intensos. ujú, Y me encantó porque no juegan a que fortalezcas una debilidad, porque la debilidad sigue siendo una debilidad. sí, Me explico, yo soy una persona
muy disciplinada. Mi primer talento es disciplina. Ay, por eso, Ray, cuando me lo propusiste la hora, perfecto, para mí organicé todo, pero mi último talento menos intenso es adaptabilidad. Ujú. Quiere decir que cuando a mí me cambian las reglas del juego, antes yo lo somatizaba personalmente. Ok. Y nos pasó ahorita cuando estos días que estamos organizándonos el encuentro, Ujú. me pediste el favor de media hora. Para mí fue maravilloso porque dije, wow, tengo media hora más para hacer mis cosas y Ujú. avanzo. Si no hubiera conocido mis talentos, tanto positivos y no tanto, pues efectivamente lo hubiera tomado de una manera negativa. Ok. Creo que no se trata de evitar que las cosas sucedan, sino cómo respondes a las cosas que te suceden. Y creo Ujú. que ahí fue un verdadero descubrimiento y arranco con esta metodología y voy construyendo herramientas para entregar ejercicios de valor y sobre todo un acompañamiento, como lo he denominado Ujú. anteriormente, como esas conversaciones poderosas, de acompañar esas conversaciones a estos líderes y lideresas de la región. Cuando hablo de la región estoy hablando desde el norte de México hasta la Patagonia, Ujú. que necesitan realmente ser escuchados. Muchas veces vamos creciendo en una curva o una escalera empresarial muy interesante, pero nos vamos olvidando de la persona más importante Exacto. que somos nosotros. Y tocabas un tema interesante del manejo de estas grandes fronteras del siglo anterior con este nuevo siglo, Ujú. que todavía, a raíz de todo este ejercicio importante de liderazgo, estos líderes construidos y desarrollados en el siglo pasado están teniendo todavía un impacto en el nuevo quehacer del liderazgo de este joven siglo, que ya va dejando tan joven, porque Sí. ya tiene 25 años, ya va entrando en una madurez, pero que todavía tienen, yo creo que el gran cambio lo vamos a sentir en la próxima década, cuando Ujú. ya estas generaciones ya tengan a uso de su buen retiro y vamos a ver realmente si lo que hemos pregonado tanto de ese nuevo encuentro del liderazgo Ujú. es lo real desde ese, y permíteme la expresión, ese liderazgo vulnerable. Ajá. Y eso es Ok. interesante hablar porque, y lo asocio también con el tema del emprendimiento, porque al fin y al cabo el quien es líder en cualquier campo de la vida. Y lo que me Ujú. llamó la atención de Gallup fue precisamente eso, que es tu esencia, son tus talentos y cómo los pones en práctica de manera consciente. Para mí es un juego y es interesante porque cuando estoy conversando con mi cliente o con mi familia o con amigos, empiezo a detectar como esos talentos, Sí. tanto menores como mayores, y uno dice, wow, no me está diciendo la verdad, por Ajá. ejemplo, o quiero hacer énfasis, porque, como te lo decía anteriormente, hasta mejoró nuestra relación matrimonial porque ya acotamos las expectativas. Ya inclusive lo hicimos ya cuando nosotros vamos a cumplir 25 años de casados, Órale, cuando, felicidades. sí, gracias, ha sido muy retador. Eh, Decía, Boris decía mi abuelo, y con la misma. y con la misma, mijo, pero ha sido un tránsito interesante y ha facilitado mucho el conocer nuestros talentos, porque ya sabemos a qué atenernos y no generar falsas expectativas. Eso. Y claro que todavía tenemos nuestras Sí, situaciones, como, como todo, pero yo siento que sabemos que la esencia está y el querer sacar a esto adelante día a día, que yo creo que es como la vida, ¿no? Que esto ujú. no se trata de decir uno, hoy me fue bien en la empresa, mañana, entonces me relajo porque mañana me puede ir mejor, y entonces no, esto es constante como cuando uno atiende un negocio que precisamente tiene que estar ahí. Y regresando precisamente a lo importante que tiene que ver con esas conversaciones poderosas desde la esencia de cada uno. Creo que cuando hablamos, y quiero organizarlo en dos, primero atender el tema del emprendimiento. Es el momento. Yo creo que cuando hablamos del tema del emprendedor, somos emprendedoras y emprendedores siempre. Desde el momento que nos levantamos, pues Sí, emprendemos. Y más en nuestras economías y nuestras sociedades, que es sí. retador el tráfico, las situaciones que no podemos controlar y La demás, inseguridad, la ¿no? inseguridad, Ujú. los clientes que pagan tarde, Ujú. que nos exigen. Bueno, yo cuando converso con clientes o con colegas en diferentes países,
yo digo, híjole, pero si es como si estuvieras aquí trabajando al lado Sí, mío. sí, Entonces, creo que eso es lo maravilloso de hablar el español en esta lengua maravillosa. Y particularmente es que no tenemos conversaciones cuando hablo de ese emprendimiento y asumimos que las cosas nos pasan solo a nosotros por okey, testarudos, por no prepararnos y demás. Y creo que eso es un tránsito que debemos hacer de cara al emprendimiento, de saber realmente qué produce miedo, como todo, ujú, y muchos colegas o eh, profesionales de la salud hablan de que el miedo hay que evitarlo. Yo ahí difiero mucho porque siempre va a haber miedo ajá, en el sentido de esa necesidad de que salgan las cosas bien. Para mí el miedo se vuelve como ese generador, ese combustible ujú, de que salgan las cosas bien de una manera correcta y demás. A mí el miedo me impulsa, no me detiene, pero es muy común de que muchas personas hablan del tema del miedo y lo veo mucho ahora y por eso lo traigo a colación, el tema del edaísmo. ajá, Nos da miedo el que dirán y más en nuestras culturas. okey, El, yo a esta edad y yo dicto clases en varias universidades y acompaño un proceso de fortalecimiento de habilidades para el trabajo desde los talentos ujú, y me llegan diciendo, es que yo coach a esta edad para qué, yo dije, pero ¿dónde está el letrero que dice Ray no puede porque tiene tanta edad o el ujú, coach Boris no puede porque tiene, yo no lo veo? Y resulta, no es que, y yo le digo, bueno, ¿quién te, no, es que yo así lo siento, porque es que, no, pues obviamente, si tú te lo crees, pues efectivamente no hay nadie que te lo rebata, así de sencillo. ajá, Por, ahora bien, partiendo de un alcance de ese conocimiento auténtico, es realmente qué habilidades tienes, qué experiencia traes y cómo puedes, a partir del acompañamiento de la tecnología, ujú, empezar a entender, porque cuando decíamos, y ahí miramos el tema de las fronteras, hoy en día la humanidad está toda volcada al aprendizaje, lo que no se veía desde hace mucho tiempo. ujú, Y eso genera una compañía. Yo me siento acompañado porque siento que ahorita todos estamos estudiando, estructurándonos, comprando ujú, libros, consultando, más que estar viendo, porque antes la información era privilegio de pocos. Cuando ajá, hablábamos, cuando relacionábamos un poco, nosotros en nuestras escuelas íbamos a las bibliotecas. ujú, Mi hija no conoció la biblioteca del colegio, pero no la porque está biblioteca ahí, central, claro, pero nosotros aquí tenemos en el país una red de bibliotecas sí, poderosas. Yo les digo centros de pensamiento, como unas malocas, si miramos el tema indígena. Y lo que digo yo es, ahí están ahí, y los libros, mira que les prestan gratis los libros, no se los llevan a la casa a domicilio, o sea, no tienes que ir a la biblioteca va a tu casa. A ujú, donde quiero llevar con esto es que hoy en día la inmediatez, entonces yo consulto rápido y perfectamente tengo la información. sí, Antes, insisto, era privilegio de pocos. sí, Hoy en día es responsabilidad de todos. Ahí cuando claro, hablamos del término de la información. ¿Y por qué digo del tema de emprendimiento? Porque tenemos que aprovechar el mayor activo que tiene hoy día el ser humano, que es el tiempo, e invertir en sus conocimientos. Nos toca ser eh, esa persona que desaprende algo que aprendió y aplica algo nuevo. Ese es lo que en su momento se denominó estas personas que no sabían leer ni escribir. A mí siempre el término, me toca ponerlo aquí en mi ¿analfabeta? corcho, analfabeta. Hablamos de Sí, un alfabetismo digital, ujú, que es esa capacidad de desaprender algo que aprendí y aprendo algo nuevo. De hecho, a mí me ha tocado, porque si yo aplicaría lo que estudié el siglo pasado, estaría en una sí, banca alimentando palomitas porque no tuviera, sino que me ha tocado ir, como dicen por ahí, reinventándose. ¿Y ujú, se puede? Claro que sí. Entonces, en ese orden de ideas, vamos acotando el tema del emprendimiento. Se vale emprender, es una necesidad ujú, y sobre todo entre más temprano lo hagan mejor. No quiere ujú, decir de que, porque emprender puede aparecer en cualquier momento de la vida. Ese es otro mito exacto, que hay, que le dicen a uno, no es que tú tienes que ser joven para emprender. Si miramos algunos los más emprendimientos exitosos, exitosos, ujú, efectivamente podemos ver que están desde los 10 años hoy en día con estos TikTokers sí, hasta personas que desde los 70, 80 han podido decir, le apuesto y tienen éxito
pero es en la consistencia, digamos, en el momento. Ahora, no hay un momento ideal para emprender, porque no, yo espero mañana, yo espero, y cuando hacemos así han pasado una década. Ujú. Y yo creo que el tema del emprendedor hoy en día es que tenemos el derecho de emprender, ni más faltaba, pero también la necesidad de compartir nuestras experiencias. Eso, No asumir de que estamos solas y solos o que me pasó esto por no prepararme, sino al contrario, es muy común. Cuando tenemos estas conversaciones, le bajamos mucho la parte emocional, que al fin y al cabo es una de las más importantes, y las personas avanzan en la construcción, en este caso de su perfil emprendedor, y que es una carrera de largo aliento que debe convertirse en un proyecto de vida y no un eso. tema temporal. Es que no, estoy aquí mientras me sale chamba o otro trabajo. Ajá. No, esto es listo, nos fuimos y que, claro, a uno lo tientan a nivel corporativo, oiga, te queremos. Yo Sí, siempre les digo, oiga, muchas gracias, pero no quisiera concentrarme en unos pocos, sino seguir y conocer y tener la posibilidad de conocer a más personas en lo que tiene que ver con el emprendimiento. Y sí, si eso no era menor, bueno, ajá. Ahora, y ahí justo creo que da pie a una cosa bien importante que más o menos por ahí andas mencionando, y es que no hay una escuela para emprender, ¿no? O sea, no tenemos una estructura en donde nosotros tengamos ese respaldo, ¿no? Sobre todo también, o sea, formativamente el sí, académico, su trabajo no es realmente la academia, ¿no? sí, Entonces, de acuerdo. falta experiencia y cosas de esas. Hay gente que tiene experiencia, que no tiene la parte académica, no saben enseñar y está bien. Pero entonces, ¿cómo en esta capacidad que hemos ido desarrollando de aprender y desaprender, Ujú, cómo aprendemos a ser líderes, Boris? Porque justo nos obliga el contexto y no nos queda de otra, y cuando estamos metidos ahí decimos, ay, pero yo nunca me vi como líder, pero hay que ser líderes, ¿no? Entonces, ¿cómo está ese liderazgo en Latinoamérica y cómo podemos aprender a ser líderes? Porque realmente, y fíjate, yo lo veo con muchos fundadores que en su vida voltean a ver y dicen, ah, mira, aquí un programa de liderazgo me voy a meter ni por aquí encima, ¿eh? Dicen, yo, porque mi papá o en el trabajo donde estuve o así me enseñé y se acabó, ¿no? O sea, no, ni siquiera lo consideran como una parte medular, fundamental, ujú, esencial ujú, de emprender y de ser un ser humano, porque al final todos somos líderes, claro. ¿no? Lo Entonces, decías, ahí Ray, como, ajá, lo decías y tiene que ver mucho con el sentir de ese liderazgo. Siempre nos han hablado de que aquí, por ejemplo, hay un tema de que el que es jefe manda bien aunque mal mande. Creo que es ajá, sí, un tema que uno escucha, pero eso era inclusive en el siglo pasado. eso, Es que todo esto ha cambiado. Cuando yo hablo de cambio es una invitación porque realmente de pronto hay personas, de pronto quienes nos están escuchando, asumen de que la situación creo que es casi que permanece estática y vemos que no. Hoy en día, y creo que, y ahí refuerzo con unos indicadores, nosotros tenemos el porcentaje de compromiso más bajo. Precisamente un estudio de Gallup recientemente habla de que nosotros los latinos estamos con un sí, porcentaje de cerca del 21% de comprometido en el lugar de trabajo. Otro dato interesante es que no somos, cuando estamos trabajando, tenemos una tasa muy inferior de productividad, ajá, de crecimiento, y resulta que las de desmotivación y de tristeza las más altas del planeta. ujú, Entonces, ojo que aquí está pasando algo y que tiene que ver mucho con ese liderazgo. Y hay un dato devastador, que las personas no renuncian, y en Latinoamérica es un dato que supera la media, no renuncian por el trabajo en sí, sino por el líder o lideresa que los estás gestionando. Yo, sí, yo creo que ahí hay algo interesante que nos está diciendo, ojo, señores líderes, y creo que uno no puede liderar desde la orden, desde ujú, la instrucción. Tenemos que empezar a liderar desde la empatía. La empatía es el corazón palpitante del liderazgo. Es ujú, esa capacidad de poder perfectamente conectar y transmitir una emocionalidad. Y créeme que yo
¿por qué te lo digo? Porque he tenido la fortuna de tener líderes del siglo pasado, ahora sí fue Ujú, verdad, ujú. que venían con ese chip ya muy avanzado, Okey. y que lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de empatizar, culturalmente lo asociamos como alcahuetería, como es dejar Ajá, pasar, y no es ajá. así. Cuando yo tenía estos líderes, inclusive algunos se fueron muy jóvenes de este plano, y que efectivamente nos acercábamos desde la emocionalidad, eran cuando Ujú. más exigentes eran Mm, con nosotros y éramos cuando más damos nosotros la sí, productividad. Yo okey. te hablaba de 18 versiones de esta feria maravillosa, de Sí, hablarle a los jóvenes, y eso se pudo hacer es precisamente porque nos convencían de que éramos los colaboradores que necesitaban la organización. Nunca una contraorden. Siempre había un liderazgo coherente, porque es que el líder y eso, lideresa hoy día eso. tenemos unas referencias importantes. O sea, claro, le dirán, es que es desgastante, Boris, pero es que esa es nuestra posición. Ajá, Y esto es constante, esto no es porque entonces yo les hablo hoy bonito, entonces mañana les exijo y como decimos aquí, nos despelucamos y enseguida pues generamos el miedo y la incertidumbre. Entonces creo que aquí tenemos una gran oportunidad de regresar a ese liderazgo vulnerable y ujú, darle a los líderes y lideresas herramientas, acompañamiento, ¿sabes? Porque muchas veces no somos conscientes de que tenemos conversaciones pendientes con nosotros mismos uf, qué duro. y las traspasamos y las trasladamos a nuestros equipos. Sí, Y ahí es donde tenemos los retos que como gestores porque al fin y al cabo somos responsables de muchos sueños y de la vida de nuestros colaboradores, ujú, funcionarios o empleados que están con nosotros. Entonces, creo que no se trata de ser simplemente el líder, sino realmente oficiar como él. Y no es dar la instrucción y la orden por darla, sino que efectivamente generar un ambiente y el reto son organizacional, no de una área, sino ujú, hablando de impartir cultura. Hablando precisamente de clima, siempre les anoto en las organizaciones que esto es como algo tan delicado como una orfebrería. Eso es un detalle de construcción. Nosotros okey, aquí en el país tenemos la orfebrería momposina, que es una filigrana muy delgada entre oro y plata, que hacen unos trabajos maravillosos. okey, Pues así, haciendo la metáfora, es el clima que es muy delicado y que cualquier vibración adicional perfectamente puede llevar al traste años. Entonces, ujú, el reto que tenemos es el primero, el tema del liderazgo, pero no es hablar bonito, es estar presente, es tener conversaciones poderosas. Muchas veces, y es tradicional cuando estamos hablando de seguimiento, de indicadores de seguimiento desde el ujú, liderazgo, nos oficiamos en los resultados. Hoy sí, en día, nuestros colaboradores están exigiendo más conversaciones cercanas que resultados. Ojo, no estoy diciendo que los resultados no sean importantes, ni más faltaba, pues okey, todo es enfocado a la productividad. Pero si tú tienes un equipo motivado por su gestión, no porque, ahora, hay otro también que, que está trabajando el tema del ecosistema y que puede sonar mucha moda, tema de la felicidad, ujú, pero estás mal enfocado de lo que yo he visto, y traigo aquí okey, como una okey, crítica, porque hablan de que a mí la empresa me tiene que dar la felicidad. Y yo creo que la mm, felicidad tiene que nacer de mí hacia afuera, ujú, en donde la empresa sí me debe facilitar un complemento, me ajá, debe propiciar un ambiente sano para yo trabajar, de que tenga yo la posibilidad de alzar la mano si tengo alguna situación. Hoy en día los proyectos están más matriciales, están ujú, trabajando más por proyectos. Como les digo, y la gente se me queda como pensando, es que no lo había visto así, es que sí, antes éramos áreas. Yo de contabilidad no me meto con, y sabes, una cosa y una historia, yo pensaba que eso era lo que me decían y lo leía en los libros, de que la área de contabilidad o finanzas no se lleva bien con la comercial. Y yo ajá, decía, no, ajá, eso no. Y adivinen qué, pues en la mía, yo decía, si esto lo estuviera viendo en otra empresa, yo decía, pero me pasa. Entonces tocó empezar a sentarlos, a generar ese ambiente y hoy en día pues van de la mano, ujú, se tienen problemas, pues ni más faltaba, porque los comerciales somos muy desordenados. sí, Claro, estamos en la calle trayendo los negocios y contabilidad. Es que si usted no me pasa la factura, pues ujú, tengo problemas con la entidad, en este caso con las revisorías, en fin.
Así que nos toca armonizar porque todos dependemos de todo. Entonces, cuando nos vemos como uno solo, sé que si yo no hago bien mi trabajo, pues estoy impactando al mm, vecino o al colega o en este caso a una empresa y afecto pues el ingreso de mi sí, salario con mi paga. Entonces yo creo que aquí lo clave es cómo nosotros gestionamos eso y tiene que ser desde un momento cero de conversaciones, de trabajar, porque, y es muy común el ujú, tema de los gritos, el tema del ajá, miedo, infundir, porque sí, eso me genera como una especie de poder, pero hoy en ujú, día las personas y estas nuevas generaciones no se están, eh, no se están soportando esta situación que antes nos soportábamos nosotros en la vieja escuela. Y ajá, eso el es horror. autoritarismo. Claro, y ese es otro reto que tienen hoy día nuestros líderes en el tema del manejo intergeneracional. Equipos conformados por Oh, gente sí, joven con personas que venimos de la vieja guardia, como se sí, le dice, o del siglo anterior, pero que mutuamente se necesitan. Y hablando de emprendimiento, Ray, te cuento que hay un estudio interesante que muestra que cuando un emprendedor va solo, las ujú, posibilidades de éxito no son tan altas como cuando tiene un mentor ya maduro, ya una persona que tiene esa visión, de esa experiencia, esa tranquilidad y, ujú, y se eleva casi al 100% las posibilidades de éxito. E inclusive Hollywood nos ha mostrado ajá, ciertos ejercicios como esta película pasante de moda que sí, la sí, escenifica espectacular en donde efectivamente hay una joven pareja en donde reclutan a esta persona ya con mayor. su pensión, ya Ujú, con su tranquilidad y le hace ver lo importante de la vida hoy en día, ujú, que es esa visión futura ganadora, pero desde la tranquilidad y de la experiencia. ujú, Ambos nos necesitamos. Entonces, si yo sí, como líder acopio, tengo una posibilidad maravillosa de traer la experiencia y demás. Estuve precisamente en un ejercicio el año anterior en donde sí nos tocó entrenar a los jóvenes. Es que nos tocó casi que tener conversaciones con unos y otros para hacer el match correspondientes y dejarlos, digamos, trabajando porque se necesitan. Me decían los de la vieja guardia ajá, que los jóvenes no se concentran mucho en la historia porque ellos quieren todo rápido y demás, pero ujú, ellos traen la historia de decir, porque asumen de que las cosas no han pasado, sino que ya pasaron y tienen un resultado interesante. Entonces, cuando tenemos esa parte de la experiencia con la frescura de la juventud, podemos avanzar de manera más rápida, no delimitarnos, ajá, obviamente a través de ejercicios, de acompañamiento, insisto, de muchas conversaciones en ellas para el fortalecimiento de ese liderazgo. ujú. Sí, que sí, ahora sí que me dejaste sin palabras. Sí. Está bien, bien interesante en esos cruces generacionales y en esa actividad de, em, es que es medular, Boris, es Ujú, medular el ujú, tema del liderazgo, porque como lo mencionas, o sea, no es un tema de un individuo, de una área, sino que cada uno debe de primero liderarse a sí mismo y entonces pasar a liderar a los demás, ¿no? Entonces, nada más te comparto algo importante, que es nuestro patrocinador del podcast. pero por favor. En el, ¿te ha pasado que en los equipos luego no, o sea, no sabes qué tarea está realizando cada uno y o no calza la herramienta o el software o la metodología o sea, como que les cuesta trabajo? Pues justo nuestro patrocinador es Kai, que es, Ujú, pueden entrar en taltokai.io, en donde lo hacen por medio de WhatsApp. Entonces es ok, un agente de control que claro. lleva las tareas del día a día y para los managers entrega un panel de control en donde tú puedes visualizar cuáles son las actividades de cada uno y cuáles son sus tiempos. Y entonces Ujú, ahora que estamos todos WhatsAppizados, ujú, ujú. ¿no? Que estamos metidos en el WhatsApp, es súper útil el que tienes una agenda diaria y donde tú le mandas una nota de voz o le mandas una instrucción y te lo conecta al calendario y lo tienes visible para ti, para todos, y entonces te va haciendo ese acompañamiento, ¿no? Es que, Entonces, mira que tiene mucho sentido porque esta semana estaba escuchando una noticia de que la academia, ahorita que ya vienen los Oscars, la ujú, academia de Hollywood,
va a exigir que los votantes todos vean las películas, porque era muy común que la gente votaba era por tendencias de redes o emoción, Ujú, pero no ujú, veían las películas. Y ujú, resulta que les van a empezar a enviar las películas con precisamente esos detectores de que la persona está ahí bien. No es que venga, yo pongo la película y me voy, porque estos indicadores de sentimiento, que es a través de la inteligencia artificial, que ujú, está ujú, revolucionando todo, y ¿por qué te cuento esto? Porque parte de eso es el nuevo reto que tenemos nosotros los líderes y lideresas, es cómo gestionamos con la inteligencia artificial. Y esta conversación la están teniendo en cualquier rincón del planeta. sí, Y hay mucha prevención, mucha angustia, mucha emocionalidad negativa en cómo yo desde mi liderazgo, porque se siente que si la persona está ocupada permanentemente con muchas tareas, es más efectiva de que la persona ah, realmente ejecuta las cosas con prontitud y eficiencia y eficacia, ujú, sale rápido y ya entonces el hecho de que yo le estoy pagando para que esté divirtiéndose o haciendo otras cosas, yo decía, pero es que hoy en día la tecnología llegó es para facilitarnos la vida, para buscar ese equilibrio, porque parte un poco del reto que también tenemos como jefes, como esas jefaturas, es buscar el equilibrio. El jefe no tiene que ser, y cualquier colaborador, el que más trabaje. Eso es sinónimo de productividad o ujú, compromiso. Entonces, yo ujú, llego a las 6 de la mañana y salgo a las 11 de la noche. Eso es compromiso. El sí, día de mañana la empresa te dice muchas gracias. No eres tú, soy yo. Chao. ¿Y a dónde quedó el compromiso? No es que las empresas son sí, fábrica de toma de decisiones. sí, Las empresas no están en pro de la productividad y ujú, así han funcionado siempre y van a seguir funcionando. ujú, Entonces, yo creo que aquí lo clave es realmente cómo yo empiezo a trabajar desde un aspecto cercano a mi equipo, lo decíamos ahora, cuando hablábamos, y tengo el caso precisamente con una empresa mexicana que trabajé ajá, hace final de año, que hablaba del tema de accountability, porque ellos okey, necesitaban fortalecer el tema de la responsabilidad de la persona frente a su equipo. Y hay algo que me llamó la atención, era el tema del cliente interno. Y me dijeron, hemos pasado por mm, muchos proveedores, llegamos a ti por referencias, en fin. Yo a veces digo, a sí, veces esas son buenas, pero no tanto. Y la apuesta es esta, me dijeron. Si tú pasas el indicador del 80% de vinculación emocional en la sesión virtual, te quedas con nosotros trabajando. Si no, okey, chao. Yo listo, vamos a jugar. Y ajá, me llamaron después. Yo sí vi que alguien entró dentro de la sesión tal cual, y yo, fulano de tal, y yo saludando al fulano de tal, era la inteligencia artificial que me estaba haciendo el ujú, monitoreo de análisis de sentimiento. Una vez se acabó la sesión, efectivamente me mandó de manera inmediata el reporte. ujú, Ahí sí tú tienes tu dato, sí, y estaba sobre el 95%, cuando súper, la media okey, esperada por ellos era del 40, casi el 50 ya era. Entonces dijeron, aquí está pasando algo, la inteligencia lo está detectando, pero es porque se te quedaron, y el reto era porque era un equipo tecnológico. Y como ajá, sabes, los equipos tecnológicos en su esencia son personas distantes, ujú, concentradas en el hecho, poca emocionalidad. No quiere decir de que no sean emocionales, ujú, sino pocos se vinculan emocionalmente en estas conversaciones. ujú, Y eso da lugar a que cualquier persona necesita tener ese acompañamiento de una conversación sobre sus emociones, sobre sus angustias, miedos, algunas situaciones no bien gestionadas en su adolescencia, en su madurez, el día anterior ujú, inclusive, y que pasa mucho. Y también fíjate que a través de talentos he podido trabajar este tema de gestión del cambio. ajá, Y tengo un caso reciente que me llamó la atención de una empresa, de una entidad aquí muy importante en el país que hizo su transferencia de tecnología, que es ajá, diferente a lo digital, ¿no? Porque es que ujú, hay también, sí, hay sí, detalles. hay detalles. Entonces, hablando de esto, yo siempre digo, a mí me llaman es cuando el huracán está a categoría 5, no Sí, cuando es una leve brisa. sí, Claro, no, ahí es donde entra uno. sí, Y porque cuando hablamos de estos procesos de transformación que son hoy en día el pan de cada día de las organizaciones y las empresas, independientemente de sus tamaños, se olvidan de la parte más importante de una transformación, que es el talento humano. Nosotros, las personas, porque efectivamente
hay conversaciones, hay emocionalidad, no lo técnico, estoy hablando de la emoción, Ujú, ujú, porque aquí y conversaba contigo unos minutos atrás en relación con esa, el que tenía la información tenía el poder. ujú, Y ujú. entonces es que llegó estos nuevos equipos, quiere decir que van a sacar a 50 de la empresa y usted está en la lista. Entonces a partir de ahí Eh, empieza un tema y entrar uno como coach, en este caso de talento y demás. Y resulta que en ese proceso de transformación necesitamos ciertas firmas para avanzar en la construcción de los mockups, en fin, toda la parte. ujú, Y me acuerdo mucho que particularmente esta era un área liderada por una persona que se convirtió en un stopper o un ajá, limitador dentro del desarrollo. ujú, Empezamos a las 8 de la mañana, eran las 5 de la tarde y no habíamos terminado de conversar con él. Ya habíamos pasado lo técnico en la primera mañana, ya era la ujú. parte y daban vueltas y daban vueltas. Yo me acuerdo que salí de la sesión virtual, me fui a mi universidad presencial y ese pálpito que tenía, algo no está bien, terminé Mm, rápido y me sí, regresé ya directamente a la entidad y va a estar viéndolos, el piso encendido, pues estaba todo iluminado, dije, están todavía, entré, claro, cuando subí, claro, todavía en discusión, en la misma discusión de las 4 de la tarde, eran las 8 de la noche y estaban todavía ahí. ujú, Les dije, no, tomemos un break, me llevo este personaje a una sala aparte y conversamos desde la emocionalidad. ajá, Conversamos una hora y la persona salió, firmó el acta y se fue. okey, Tenía muchas conversaciones desde la emoción, porque la técnica estaba clarísima. Aquí no se trataba de en ningún momento manipular, sí, no, escucharlo. sí, Los miedos, las amenazas, las situaciones que tenía, porque esa área iba a desaparecer con su firma, ujú, porque se fusionaba y tenía mucho miedo y esta persona pudo expresarlo desde un ambiente, hicimos un par de ejercicios, encontró ciertas causas y que empezamos a trabajar de manera particular con él durante unas sesiones hasta llevarlo a feliz término, y cosa que quedó, y hoy en día pues el área, la que es ya una área grande, pues él hace parte también de esa área y todo funcionó. Pero no ujú, era un tema técnico, es un tema emocional. Entonces yo creo que, ¿por qué lo hablo? Es porque es un llamado de cuando hagamos procesos de transformación, y reitero que son necesarios. Y esto, la nueva vida laboral y empresarial nos va a exigir estar haciendo esto de manera constante, es empezar realmente a trabajar desde la esencia de nuestros equipos conformados por nosotros, los colaboradores, los humanos, porque toca empezar a decir así, los humanos, para ujú, empezar a trabajar y así evitar esas situaciones que se vuelven limitantes o stopper en desarrollos importantes, porque yo tengo la información, yo porque quiero entregar mi feudo o mi pedazo, no, espere, porque es que esto viene y a través de métricas, a través de unos ejercicios, a través de un impacto interesante, como denominamos nosotros embajadores de ujú, cambio, una metodología en donde seleccionamos aquellos líderes y lideresas que tienen ese impacto o esa influencia positiva de la emocionalidad para que nos faciliten los procesos de de multiplicación de la transformación. información, que es clave en todos estos procesos. Entonces, si vamos redondeando, el tema del líder es que tiene que estar en simultáneo Sí, en muchos aspectos y es porque desde ahí es donde se necesita un poco el acompañamiento, porque el líder está solo. sí, Realmente el líder muchas veces ve su equipo y está interesado en su equipo, pero ¿quién se interesa en el líder? ujú, ¿Quién ha ujú. pensado en él? ¿Quién ha pensado en él? Uf, Entonces, sí, cuando muchas veces, y con esto termino un tema y de lo dramático que es esta ausencia de conversaciones, estuve con un líder del sector bancario, ujú, un banco suramericano que tenía aquí, que tiene todavía oficinas y demás. Esta persona me decía en las conversaciones que estaba pasando por un momento emocional muy fuerte porque sus hijos, sobre todo el mayor, se iba ya de universidad, ya abandonaba la casa ujú. y nunca le había dicho que lo quería. Le transmitía la emoción porque se había acostumbrado a Okey, ser papá proveedor. oh, sí, Yo con eso ya eso era, y el ejercicio fue, no, regresemos a la esencia, no puedes permitir que pase un momento más en donde le digas, le manifiestes a la persona que más quieres, que la amas, que la adoras, que eres lo máximo y eso no tiene que atentar ni contra tu estructura, ni contra tu masculinidad, eso no pasa nada, ni más ujú, faltaba. Y me acuerdo que, bueno, seguimos trabajando y en esta Navidad, el 25 me llamó llorando
en la mañana, tan es así que mi esposa se asustó porque ¿quién te llama tan temprano? Pues ni más faltaba, me dijo, mira, te quiero compartir que para mí fue la Navidad en la vida que he tenido maravillosa porque le pude decir a mi hijo todo de la emocionalidad, lo que sentía por él, del orgulloso de papá, de que lo amaba, y me salían con las lágrimas, me hizo llorar, fue bastante impactante. Sí. Pero sabes que, Ray, es muy común, muy común que nosotros, y parte mucho de los problemas que tenemos como sociedad, cuando hablo en Ujú, general, es nuestro machismo, ujú, que tiene que ver mucho con esa masculinidad tóxica de que no ujú. ha sido atendida, y eso se refleja mucho en el tema del liderazgo Sí. y mucho de lo que están sufriendo hoy día nuestras mujeres. Y lo Ujú. digo como padre de mujer, que ahí le cambia a uno la vida, la percepción de la situación y les toca duro en un contexto empresarial, les toca duro en todos los contextos. Sí, sí. Y que es un tema y también yo creo que es un grano de arena que hacemos nosotros los que estamos trabajando en el liderazgo, es fortalecer esa masculinidad, pero no es por ser el macho proveedor, no, sino realmente es esa vulnerabilidad que nos hace humanos, porque al fin y al cabo somos humanos, estamos, como decía el Papa, que en paz descanse, estamos en la misma barca, estamos en el Ujú, mismo planeta que está avanzando y no se trata de tener o imponer una razón ni un dogma, en fin, sino realmente regresar a esa esencia y que eso es el reto que tenemos nosotros, los que lideramos, los que estamos construyendo continente, país, nación y familia, es ujú. regresar a esa esencia de las conversaciones. Hoy en día estamos más conectados como nunca, como podemos estar aquí en diferentes Ujú, países, hemisferios, pero desde la emocionalidad estamos en planetas diferentes. sí. Y eso es una gran brecha, eso es una zanja importante que si no le ponemos caso como humanidad, la inteligencia, la tecnología, la robótica, los humanoides van a empezar a cubrir y ahí sí hay peligro. Siempre nos Sí. hablan de que la inteligencia artificial, a mí la inteligencia no me va a decir, permíteme que aquí me pongo yo y hablo con Ray, no, pero ¿quién lo va a hacer? Un consultor el día de mañana que empiece a utilizar inteligencia artificial Ujú, para ujú, su desarrollo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir por empezar a trabajar, empezar a investigar, empezar a consultar libros. ujú. Esto nadie nace aprendido y estamos todos casi que en el mismo concepto Sí. en esa parte. Y si me permiten, mira que sea la oportunidad de este libro, me ha facilitado que hablamos un poco del tema de Ajá, artificial ajá, de Mariano Sigma y Santiago Bilinski, que ha sido ajá. interesante Sí. porque realmente yo lo podría consultar, pero el hecho de comprar el libro, de tenerlo, Ujú, de ujú, marcarlo, de eso me da a mí, ni más faltaba que nosotros los que estamos de cara a la operación con los líderes y lideresas tenemos que estar súper informados de lo que está ujú. pasando casi en los Sí, acontecimientos, pero debemos de tener mucho contexto para poder realmente y orientar bien, para realmente darles, reitero, a los líderes esas herramientas para que puedan gestionar, porque no es un trabajo fácil, es el maravilloso de los trabajos, pero así como es lo maravilloso, tiene también su parte retadora. exactamente. Oye, Boris, ya se nos acabó el tiempo. Déjate hago unas preguntas rápidas. Y ahorita me cuentas de lo que me vas a contar, que novedoso. Esto es rápido. Sí. ¿Cuál es el recurso que más recomiendas? Así de, este es el libro o este es el video para es el que te salva y el que te hace quedar bien. Miércoles, ay, bueno, ay, no, me pones en un, en un tema, pero yo creo que mira, el tema de ejercicios poderosos como eh, ver estos TED, estas conversaciones TED de Ujú, liderazgo, cualquiera de ellas, creo que ok. también edifican. Realmente aquí lo clave es encontrar la esencia de lo que uno quiere, más que Ujú, imponer, pero ujú, creo que como les explicaba el tema yo soy de la vieja escuela de los libros ujú. y creo que como te mostré artificial, tengo este maravilloso de Robert Cialdini, que es de influencia, Ah, que es sí, súper. clave, es Eh, este a mí me ayuda eh, y es la Biblia. es la Biblia. Y otro maravilloso que me lo encontré, que es de Curtis Jackson, Ah, sí, 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 trabaja duro, trabaja con astucia. sí, Miren, es un tema de, claro, tiene sí, también su reto para leerlo, sí, pero le entrega a uno como esa cotidianidad ujú, y el que sí se puede
basándose en su esencia y ahí conectamos ujú, con lo que ujú, iniciamos, ujú. que es con los talentos. Sí, No nos podemos ir de este mundo sin conocer para qué venimos, para qué exacto. buenos servimos. Y si necesitan, pues ahí estamos. Y ahí Sí, conecto un poco con lo que te quería contar, exacto. que estoy próximo a lanzar mi escuela de entrenamiento virtual en liderazgo Okey, a través de súper bien. rochagroup.co y en LinkedIn, Boris Rocha Maldonado. Ahí voy a estar perfectamente dando información para que se unan, porque estamos ya en los albores, ya organizando los últimos detalles para lanzarla muy Bueno, aquí pronto lo y te vamos a voy a, poner. Sí, pero por sí, favor, y te voy a dar la oportunidad para que la pruebes y me súper, no, te lo cuentes agradezco. y tengas la oportunidad también de vivir esa experiencia con mi acompañamiento desde la virtualidad, pero también va a tener un ejercicio así, una conversación muy corta, pero realmente que podamos encontrarnos en un aspecto en el marco de esta parte, porque reitero, se necesitan Sí, tener conversaciones poderosas para impactar más y mejor sí. nuestro liderazgo en cualquier aspecto de vida, como padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija, jefe, jefa, en fin, presidente Ujú. o presidenta, bueno. Y ahí justo, bueno, ahorita en un rato te paso un contacto de un invitado del podcast que tiene una formación en ventas y es de los mejores vendedores que he conocido en mi vida. Y te lo digo, Sí, al igual que tú, yo soy muy buen vendedor. Yo soy cerrador, ok, ok. o sea, yo soy cerrador, ¿no? Sí, He sí, cerrado sí, sí, negocios que sí, no sí, son sí. míos, ¿no? Así me dicen, ven y cierra, pues ahí voy y cierro, Ah, ¿no? bueno, buen dato. Entonces, ahí tengo un par, te los voy a pasar, porque también esa es la intención del podcast, ¿no? Justo en Sí, estas alianzas que nos podemos fortalecer entre nosotros por y, favor. eh, ¿cómo te diré? O sea, es ese llamado, ¿no? Como, o sea, Boris y yo nunca habíamos platicado antes y se siente esta conexión, esta vividez del propósito y del mensaje y de la intención que tenemos y eso me encanta de estar haciendo esto y de Claro, conocerte y claro, nos de que, conozcamos. de que nos conozcamos. Y por último, la última pregunta, bueno, y les vamos a dejar la información y todo, y ahí te vamos a andar difundiendo, porque hace mucha falta. Entonces, la última Sí. pregunta es, ¿qué consejo le darías a Boris Rocha Maldonado de 20 años? Que confíe en sus talentos, que confíe en sus talentos, punto. Y Oye, que ya, se hace piedra angular. Y ya, ahorita me despido con una frase muy interesante, señor. ok, nada más mi comentario ya la audiencia va a creer que somos de la iglesia, quién sabe qué de Gallup, así No, estamos de la iglesia Galup. No, 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 no. estamos No, 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 no. pregonando. No, pero de verdad dense la oportunidad. Es Es que, barato, o sea, yo cuando lo hice fueron 50, $60, o sea, nos gastamos eso en mm, tonterías, ¿no? O sea, y de verdad te cambia la vida, es una radiografía de autoconocimiento en donde dices, yo había visto, Ray, permíteme, muchas. ujú, Inclusive había el tema de coaching para mascotas, que en ese ajá, entonces estaba. Y créanme que cuando lo apliqué dije, ¿esto qué es? Esto es impresionante. Y claro, como les decía al principio, hay todas las piezas se unieron de un rompecabezas que tenía uno, pero yo porque estoy haciendo lo que estoy haciendo hoy y eso me ha permitido construir sobre lo construido y, ujú, y honrar mi pasado. No, no ujú, decir que fue lo malo, sino entender realmente por qué pasaron las cosas. Y no se trata de cambiar a nadie, porque eso es ujú, no, lo que muchas veces algunos colegas y que dañan el mercado porque las personas no cambian, las personas nos adaptamos, que es diferente. Cuando tú tienes ujú, herramientas, uno se adapta. exacto, Cuando tiene uno un ejercicio poderoso de conocer sus talentos, le cambia la vida. Y en cualquier momento de la vida también es importante. Insisto, casi que hasta los final de la vida también se tiene uno que seguir. Y eso va a ser la constante de seguir ujú, aprendiendo hasta el último momento que estemos en este plano, de seguir construyendo, porque el ser humano es un ser en permanente construcción y evolución. exactamente. Y para cerrar con broche de oro, dime esa frase para despedir. Claro, que la fuerza de los talentos los acompañe hoy, mañana y siempre. Excelente, súper. Boris, te lo agradezco Señor mucho. Vamos Ray, a poner ni más aquí la faltaba, invitación, por favor, tus redes y todo. Y miren, ustedes ya se dieron cuenta y justo es la intención que hagamos conciencia de qué es lo que nos hace falta y qué es lo que podemos
obtener y conseguir, y no hay mejor prueba que conocer a alguien que te ayuda a desarrollar ese liderazgo. Somos pocos, Sí, hacen falta más, sí, pero necesitamos los más. que somos, ¿no? Los que estamos, justo tenemos esta intención y este propósito de verlos triunfar y de vernos exitosos a todos. De acuerdo. No hay más, no hay No hay de otra. cartas bajo la manga, no hay nada, de verdad es una cosa bien bonita y acérquense a Boris. Voy a dejar sus redes y cuando tengas el enlace bueno, y que te sigan en LinkedIn y en tus Por redes para favor, que cuando claro. abras la formación en liderazgo, Lo va a hacer muy pronto. ya te voy a mandar a todos porque de Pero verdad por favor. hay unos que estamos, pero para el perro, entonces necesitamos, nos Excelente. urge, Vale, vale. Bueno, invitación ¿vale? a todos aquí que son, y me ha faltado en la conexión y espero que no sea la única. Sé que vamos a tener muchas conversaciones a lo largo de este maravilloso año. Claro que sí. Bueno, pues, Vale, muchas gracias. vale, a ti.